7:31, este es un tema, nos da para un informe especial del que todos conversamos en casa, en el trabajo. ¿Es viable castigar con cárcel, con prisión efectiva a los menores de edad? Esta propuesta del gobierno sigue generando amplio debate. Mientras un sector pide respetar tratados que protegen a los adolescentes, hay otro grupo que considera necesario para reducir los índices de inseguridad en nuestras calles. Está en verde, señor. Estamos haciendo un operativo de identificación, señor. ¿No cuenta con sus documentos? Póngase acá un costadito, por favor. ¿Tiene un cuchillo? Madre, mira. Ahí, donde la delincuencia juvenil ha tomado terreno y la minoría de edad los tipifica solo como infractores. Tengo que comer, hermano. Ay, todo. Fuiste, hermanito, ya perdiste, pe. Todo, hermanito. Intensificar el patrullaje en zonas como estas es la estrategia del Escuadrón Verde para prevenir la criminalidad juvenil. Latina Noticias recorrió las calles de la avenida Aviación, del Cerro El Pino y los alrededores de la Estación Grau, puntos en los que los adolescentes infractores hacen de las suyas. Como ellos, jovencitos de apenas 14 y 16 años que provistos de cuchillos asaltaron a un transeúnte a plena luz del día y a escasas cuadras de la Estación Grau. ¿Tiene cuchillo? Se asaltaron el celular, mi billetera, todos mis documentos. Pero que su edad no los engañe, pues el adolescente de 14 años, al ser intervenido por el Escuadrón Verde, confiesa que es la cuarta vez que lo encuentran robando de esta manera. ¿Dónde se le fue? Tiene un cuchillo ahí. Graba, lo estamos visitando ahorita. Pero ¿cómo ha evolucionado la presencia de menores en delitos? Solo el Escuadrón Verde en el 2020 registró 566 intervenidos menores de edad. En el 2021, esta cifra se redujo a 439 y en el 2022, en solo 6 meses, ya van 257 menores intervenidos. Entre las principales modalidades se encuentra el robo al paso, el cogoteo e incluso el robo a locales comerciales, como esta farmacia en San Juan de Lurigancho, que fue en 3 oportunidades asaltada por los mismos adolescentes. Pero incluso algunos menores tienen un rol en organizaciones criminales y de sicarios. Normalmente la policía a los menores no los interviene, ¿no? Por su condición, lo es su característica física, la policía no los interviene. Y si son mujeres, menos, o sea, no lo va a intervenir un policía varón a una niña de 16 años, de 15 años. Entonces, estas bandas estarían utilizando a estos menores para pasar desapercibidos de repente, como estos pasan desapercibidos, para que ellos lleven de repente la logística. El Código de Responsabilidad Penal de Adolescentes vigente en nuestro país estipula que los menores de 18 años solo son infractores y sujetos de medidas socioeducativas. Internamiento en centros juveniles de diagnóstico y rehabilitación a nivel nacional, que albergan a 1.758 adolescentes infractores hasta el momento. En este contexto, el ministro de Justicia, Félix Chero, indicó que este gobierno evaluaba un proyecto de ley para reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años. A partir de los 16 años ya saben de lo que están cometiendo. Que no haya justicia, no me parece. Si es que van a catalogar de acuerdo a niveles, de acuerdo al tipo de falta que hagan, me parece muy bien. Pero, ¿qué tan viable es esta propuesta? Debía de disminuirse y sancionarlo ya como delito y no como infracción si es que tiene 16 a más años. Pienso, pero lamentablemente pues habría que renunciar a tratados internacionales y esto es el problema que se va a presentar. ¿No? Entonces, utilizar de frente el derecho penal es como quemar un montón de etapas previas e irte a la medida más fácil, ¿no? O sea, más fácil entre comillas, porque eso también tiene, por supuesto, un costo grande para el Estado. Ahí la pregunta que tendríamos que hacernos es, ¿y qué queremos? ¿Vamos a dejar de construir escuelas, canchitas y hospitales y vamos a construir cárceles? En la región, países vecinos como Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador están suscritos a los mismos acuerdos internacionales que establecen la responsabilidad penal a partir de los 18 años.
Pero no ocurre lo mismo en Brasil. Desde hace 3 años, la enmienda constitucional de responsabilidad penal de menores permanece estancada en el Senado. Esta propuesta quiere rebajar a 16 años la edad mínima a la que una persona puede ser detenida si comete delitos atroces como homicidio doloso y lesiones corporales seguidas de muerte. La propuesta prevé en estos casos la ejecución de la pena en una unidad penitenciaria. Y El Salvador, donde el régimen del presidente Nayib Bukele dictó medidas severas contra menores que incurren en delitos. La Asamblea Legislativa reformó la Ley Penal Juvenil para sancionar con hasta 10 años de prisión a los menores entre 12 y 15 años y hasta con 20 años de cárcel a menores entre los 16 y los 18, acusados de delitos cometidos al ser miembros de maras o pandillas. Queda claro que la inseguridad ciudadana debe resolverse con urgencia. Sin embargo, la prevención y la resocialización de los menores que incurren en delito debe evaluarse respetando sus derechos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para resolver el tema de la inseguridad? Usted está harto que salga de su casa y le roben, lo asalten, se suba a un taxi, a un colectivo. La situación es la misma. Lo matan por un celular, lo agreden. Está permanentemente en peligro, sintiendo pánico. Y a veces los responsables de estos delitos son menores de edad. Menores de edad que no reciben ninguna sanción. Pero la solución a nuestros problemas es meterlos a la cárcel, ya no que vayan a Maranguita, sino que vayan a Castro, al Lurigancho. Así vamos a acabar con la delincuencia. ¿Usted qué piensa? Queremos que participe también, pero hemos invitado a los expertos esta mañana para conversar con ellos, para debatir un poco de lo que está sucediendo aquí en nuestro país con esta propuesta que llegó, recordemos, desde el Ejecutivo. Por un lado, estamos con el general Edgardo Garrido López y también con el abogado Carlos Rivera de IDL. Con ellos queremos conversar de esta propuesta para ver qué tan viable o no es, yendo al problema de fondo. ¿Cómo hacemos los ciudadanos para sentirnos finalmente más seguros? A ver, yo quisiera empezar con usted, general. ¿Es viable, es factible? ¿Le parece una buena idea sancionar a los menores con cárcel? Es viable, pero tengo mis restricciones. Lo que sucede es que en nuestro país no hay una política pública para poder proteger al menor. El menor está totalmente desprotegido. Vemos en las comisarías que llegan frecuentemente y frecuentemente salen. Y no tienen ningún tipo de control ni protección. Entonces, eso para mí es importante. Segundo, la participación y la presencia del padre de familia. ¿Qué hacen los padres de familia? Todo se le está pasando, le están corriendo traslado a la policía, al Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable. Antes de darle paso al doctor Rivera, quería repreguntarle, cuando usted dice qué hacen los padres de familia, de repente una mamá en su casa, en tantas familias, porque la mamá está sola, los chicos acaban en pandillas, acaban juntándose con malos elementos en el barrio y dice, oye, de repente, si sabe que ahora lo van a meter preso, no que va a ir a Maranguita, no que va a pasar caleta cuando haga una palomillada, va a pensarlo 2 o 3 veces antes de cometer un delito, de irse a una bodega, de robar un celular. ¿Podría ser disuasivo? Puede ser disuasivo, pero también hay que ver que el sistema de rehabilitación, de reinserción, es decir, los centros del Poder Judicial que albergan a los menores no están cumpliendo la función rehabilitadora que deberían ser. Son en realidad unas escuelas de posgrado, unas escuelas de formación para delincuentes en esa situación. Doctor Rivera, la misma pregunta. ¿Le parece viable? ¿Le parece posible? ¿Le parece una buena idea? No, en realidad yo creo que la propuesta que lanzó el Ejecutivo hace algunos días atrás, me parece que hay que identificarla como parte de una suerte de populismo de la política, ¿no? Y en realidad es un debate que se está dando no solamente en el Perú, sino en América Latina, por lo menos hace unos 30 o 40 años. Como cuando dicen castración química para violadores. Exactamente, ¿no es cierto? Creo que hay un punto elemental de partida y de crítica a la propuesta, digamos, pensar que la ley penal resuelve los graves problemas de carácter social o socioeducativos que tenemos en nuestro país. Y en realidad eso no es así, digamos, el Código Penal del 91 ha sido modificada creo que 400 veces, todas las veces en un sentido de aumentar penas, y valdría la pena preguntarse si es que se ha resuelto algo. En realidad nada.
Es que justamente si nosotros revisamos en realidad la legislación nos damos cuenta que probablemente el Perú tiene una de las penas más altas en muchos delitos. Sí. Y sin embargo, a la hora de la hora, esto no pasa nada. Permítame ver este cuadro. Aquí hemos preparado lo que sucede con los menores que están internados, con los que se encuentran de alguna manera en centros juveniles. Por ejemplo, en Maranguita, Lima. ¿Cuáles son los delitos bajo los cuales están como una falta, ¿no? La mayoría, el 53%, están por robo agravado. ¿Qué significa robo agravado? Que voy no solamente a robar y digo arriba las manos, sino que estoy yendo con un arma, estoy yendo con un cuchillo, estoy yendo con una botella rota, estoy yendo con una pistola, en muchos casos. Otros delitos varios. 4%, aquí, homicidio calificado. Hay personas que ya matan a otras siendo menores de edad. Usted dirá, ay, pero los 16 obviamente saben lo que hace. Sí, obviamente, desde los 10 años probablemente un niño sepa que matar está mal. Por eso tiene que ir preso. 5%, tráfico ilícito de drogas. 5%, tenencia ilegal de armas. 17% aquí, violación sexual. Se puede recuperar, resocializar a un violador adolescente. ¿Qué hacemos al final? Entonces yo les preguntaba, ahora empiezo por el doctor Rivera para hacerle la pregunta. ¿Cómo resolvemos el problema entonces? Si la cárcel no es la solución, juzgar a los adolescentes tampoco, ¿cómo hacemos que no se sumen a la ola delictiva? Ojo, los adolescentes sí están siendo juzgados. O sea, hay inclusive, como mencionó el reportaje, un código de responsabilidad penal de adolescentes de enero del año 2017. A partir de Gringallo. En realidad, mucho antes, digamos. Se han establecido reglas específicas, como dice la Corte Interamericana, un trato diferenciado en la justicia penal juvenil. Por ejemplo, ¿en qué casos? En realidad en todos los casos. El ritmo de comisión de hechos delictivos viene en lo que menciona la estadística, es decir, delitos contra el patrimonio, delitos que son agresiones de carácter sexual, tráfico de drogas y otros, que en realidad no es muy diferente a las estadísticas de los adultos. Es decir, hay un patrón de actuación delictiva en el que también intervienen los adolescentes. ¿Qué cosa es lo que se tiene que hacer? Esa es la gran pregunta. Primero creo que se tiene que identificar de que el problema no solamente se resuelve con leyes penales, se resuelve con políticas institucionales en las cuales el Estado pueda comprometer a parte de la sociedad. Creo que este tema no solamente es de lo que pueda decir el ministro de Justicia. Sería buenísimo que el Ministerio de la Mujer o de Poblaciones Vulnerables también se pronuncie. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, digamos. Si es que solamente se pretende resolver graves problemas a partir de sanciones, yo creo que ese es un primer gran error. Que es lo mismo que sucede con la violencia contra la mujer, ¿no? Exactamente. La solución es poner cadena perpetua a todos los feminicidas y con eso resolvemos el problema. Y ya hemos visto que no funciona. Un grave error, ¿no? Un grave error. A ver, general, yo le quería hacer la pregunta también. Entonces, ¿cómo resolvemos? Le cargan toda la responsabilidad a la policía, que la policía detenga a los adolescentes, que la policía los meta presos, luego van al sistema de justicia y los vuelven a soltar. Vemos cuántos delincuentes que roban 10, 15, 20 veces y no pasa nada. Exacto. La policía no es psicólogo, la policía no rehabilita, la policía hace cumplir la ley. Eso es nuestra función. Lo que necesitamos es el soporte de los demás ministerios, como dice el doctor, que de acuerdo a sus funciones apoyen y participen en las políticas públicas. Eso no se da. Entonces estamos solos contra el mundo. Para la policía sería un problema, por ejemplo, cargarle la responsabilidad de detener a adolescentes, a menores de edad. No tenemos las condiciones necesarias para retener a un menor de edad. Tiene que haber cometido una infracción. Segundo, tenemos que tener las condiciones para poder protegerlo, porque necesita protección. De ahí mi intervención inicial, en donde no tenemos una política pública de protección al menor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese menor que reincide en sus actividades ilícitas tiene que ser separado de ese medio que es nocivo, y para que tenga protección. Es que acá la pregunta probablemente es quiénes se pueden resocializar y quiénes no. Y por eso regreso al cuadro. Por ejemplo, el caso de violación sexual. 17% están presos por este delito. Yo recuerdo un caso que incluso está narrado en mi libro Primero Muerta, de habla de un adolescente que, al ser adolescente, abusa sexualmente de otra niña, está 6 meses, está 4 años en realidad en Cusco, en un centro de rehabilitación. Sale, se va a Andahuaylas, postula a la escuela militar y en su día de Franco abusa y asesina a 2 niñas. Entonces, ¿lo resocializamos? ¿Hicimos algo? ¿O simplemente lo metimos a la jaula y lo volvimos aún más experto? ¿Qué hacer, doctor Rivera? Probablemente eso es lo que haya ocurrido. Y en realidad los centros de reeducación, digamos, tipo Maranguita, ¿no es cierto?, que hay varios en el Perú, probablemente no estén cumpliendo el fin para el que supuestamente fueron creados, que en realidad
se podría considerar que pues, algo así como que cárceles de un nivel inferior a las tradicionales, Lurigancho, Castro. Pero son igual de violentas, igual de agresivas para un niño. Sin duda alguna. ¿Cómo un adolescente se debería resocializar? Mira, yo creo que primero hay un proceso educativo que probablemente en esos centros de readaptación no se está desarrollando por las carencias propias del sistema de justicia, ¿no es cierto? En segundo lugar, la atención psicológica, la atención educativa, ¿no es cierto? Capaz esos temas, tres que son fundamentales, no están siendo atendidos. Y cuando un menor de edad, un adolescente entre 14, 15, 16 años hasta los 18, ingresa a un establecimiento de reeducación como Maranga, en realidad simplemente está entrando a una suerte de etapa previa para la comisión de hechos delictivos de carácter mayor. Y no va a haber ningún tipo de readaptación. Creo que el ejemplo que tú mencionas es un ejemplo no solamente dramático, pero además sumamente gráfico de lo que probablemente esté ocurriendo en muchos otros casos. Hay una población cercana a los 2.000 internos adolescentes. Habría que ver si es que el Estado está teniendo la capacidad de atender a esas 2.000 personas. No es un número espectacular, ¿no es cierto? Es un número sobre el cual se podría tener un nivel de atención, pero en realidad el solo hecho de que en los últimos años, por ejemplo, se han estado, como se dice popularmente, peloteando quién es el responsable, si es el INPE o si es el Poder Judicial, los encargados de esos centros de readaptación, te dice que no hay una política muy clara de qué cosa es lo que se tiene que hacer, ¿no? General, y yo le pregunto, para tratar en las casas de que todas las personas, las familias, usted mencionaba la familia, el rol de la familia, ¿no? Que no lo podemos obviar. ¿Cómo empezar a detectar esos primeros síntomas a ese adolescente que empieza a ir por malos pasos, pero que ya no son palomilladas, ya no es que tiene amigos maleados en el barrio, sino que ya se está juntando con delincuentes? ¿Cuáles son esos primeros delitos, esas primeras faltas que empiezan a cometer esos adolescentes? Actualmente, a los 12 años, 6 meses, ya un menor comienza a consumir algún tipo de droga. Ese es un indicador básico. A los 12 años ya están cometiendo actividades ilícitas. Eso lo dicen las estadísticas. A los 12 años ya se inician actividades ilícitas. ¿Y qué hacen los padres? Los padres deben notar cuando el menor trae un producto, trae dinero, trae especies que no son de su propiedad. Esa cosa de que a veces uno lo puede tomar como una broma, un chiste. Vas a comprar a la bodega y de pronto están, pues no sé, ahí los chicles y agarran un chiclecito y se lo meten al bolsillo. Chiquitos incluso. Exacto. Tienes que hacer que vaya y lo devuelva. Así es. Hay programas. En el Callao iniciamos un programa tutor policial, donde el policía estaba dentro del colegio y monitoreaba casualmente las faltas, la deserción y todo lo que sucedía dentro del colegio. Y me robé el borrador del compañero, me robé las cosas. Cosas que pueden sonar a menores, pero que empiezan a escalar. Exacto, y a eso le agregamos el maltrato familiar, la violencia que surge en el hogar, donde la policía ni el fiscal pueden entrar. Eso es un tema importante, o sea, se están criando, están creciendo en un ambiente violento. Salen a la calle y son mucho más violentos. Muy bien, muchísimas gracias a los dos por haber estado esta mañana, al doctor Carlos Rivera, también al general Edgardo Garrido López. Muy importantes sus aportes, su visión desde dos áreas distintas, porque al final lo que queremos todos es sentirnos más seguros, más protegidos. Así que vamos a seguir tocando este y otros temas a lo largo de los siguientes días aquí en Matinal. Vamos a hacer una pausa, por cierto, y regresamos con información en vivo.